De nuevo, porque si no se escuchó, lo voy a repetir, van a tener que aguantársela. Señor Brochero, así le decían sus paisanos cuando se acercaban a él, señor Brochero, señor Brochero. Alguien dijo hoy, no, solamente el Señor está en el cielo, está bien, el Señor está en el cielo, pero Brochero era el señor Brochero. En esta obra que vimos, Auto Sacramental, cuando me preguntaron qué me pareció, yo dije que no había palabras, el famoso inefable. No lo podemos poner en palabras porque me pareció, una tengo que decir, me pareció maravilloso ver cómo el arte contribuye con la difusión de alguna manera de las verdades evangélicas que Brochero quería llevar a sus paisanos. Y hoy tal vez podríamos considerarnos también los paisanos de Brochero, o sea, con ese espíritu de tierra, de terrón, de adobe, escucharlo mansamente y saber que él, el Brochero, el señor Brochero, nadie me va a sacar de esa huella, el señor Brochero, Jesús lo toma en lo que era él. Él era un hombre de campo, criado y adaptado a las tareas rurales, sabía perfectamente cómo uncir los bueyes con los aparejos para arar la tierra, sabía ordeñar bien una vaca, sabía asistir el parto de una vaca cuando estaba trancada, sabía sobar un cuero, era de a caballo, por supuesto. Siendo de a caballo, eso le sirvió enormemente. Hace 170 años el único móvil era el tracción a sangre, y él después iba a tener infinidad de caminos para llevar y visitar a sus paisanos queridos. Y él era un paisano, un criollo, o sea, no era un hombre culto que tomaba los dichos criollos para hacerse llegador a la gente. No, era un paisano leído, porque había ido a la universidad, era sacerdote, había estudiado teología, entonces tenía la frescura de la persona que está en el mismo pie de igualdad que los paisanos a los cuales él iba a estar rodeado. Entonces su lenguaje era directo, fácil, llano, y yo quiero pensar y meditar cuando él, en el ambiente que se cría, no voy a leer, es una memoria, no irme por las ramas. Puse naturaleza serrana, imprime carácter, al igual que los sacramentos, ¿no? Bautismo, confirmación, orden sagrada, ¿como bien, José? Sí. Bueno, esa naturaleza, ese ambiente le imprime un carácter, como tallado en una madera de quebracho. Ese carácter, él, con todos los cambios que iba a tener en su vida, porque después va a ir a una ciudad importante, a Córdoba, otro ambiente social, con gente de otra esfera social distinta de la de él tiene por delante, cuando ocurre el llamado de Dios, al cual él tiene un ámbito preparado y especial, porque él está acostumbrado a los sonidos del campo. El viento sobre una rama seca que cruje, las tormentas, cómo se forma una tormenta del campo, que no se ve igual que en la ciudad porque el horizonte es más amplio, también el balido de un ternero. Él está acostumbrado a todos los sonidos de la naturaleza, exteriores, pero le ocurre un sonido interior, fuerte, imperioso, que no puede callar. Y en ese sonido está el llamado de Dios. Y José, alguien le dijo al padre José, nadie le decía al padre José, pero bueno, José Gabriel del Rosario Brochero se siente llamado por Dios, porque escucha en ese ámbito natural, ese ámbito que favorece la contemplación, ese silencio apropiado lo prepara para decirle a Jesús, sí, voy a seguir. Y va, no sé quién lo ayuda, porque medios económicos no tenían, una familia muy pobre, trabajadora, pero muy pobre, entra, va a estudiar a Córdoba, después a los 18 años, como dijeron en la obra, va a la universidad, tiene que soportar ese ambiente que le hacen chistes y cosas que él no estaba acostumbrado con su simpleza, pero tenía un carácter fuerte. Entonces no
no se deja aplastar por la diferencia cultural, todo lo contrario, se le ensancha el mundo. A Brochero se le ensancha el mundo en Córdoba, de que no todo es su localidad de Carreta Quemada, de Córdoba, de las sierras, de que hay otras cosas, y empieza a rumiar, ¿no es cierto? La palabra que para él era muy conocida, que ya de Martín Fierro la conocía, la vaca que rumía es la que da mejor leche. Bueno, empieza a rumiar la idea de cómo llevar su mensaje, que lo tocó a él desde el interior, a sus paisanos serranos. Si bien nadie puede saber si Brochero leyó o no leyó Martín Fierro, pero fue contemporáneo. Cuando se publica la primera parte de Martín Fierro, Brochero tenía 32 años, ¿no es cierto? Y hay un verso que lo va a leer Ignacio antes, en que, no sé si ustedes se acuerdan, pero así en apretada síntesis, de la primera etapa, o el primer libro de Martín Fierro, es toda la historia sobre la persecución. O sea, Fierro y Cruz son perseguidos, ¿no es cierto? Primero describe todas las tareas rurales, que fue feliz en un momento, describe todas las tareas de campo, es una maravillosa lectura de qué hacían los gauchos, cuáles eran sus tareas, cuáles eran sus amores, etc. Y después empieza enseguida las desgracias de Fierro. Y toda una historia de persecución, hasta que deciden internarse en el desierto y ampararse en los indios. Se van con Cruz. Cruz cae enfermo de viruela, y en la agonía de Cruz, Fierro dice estas palabras a través de José Hernández. Todos pueden figurarse cuánto tuve que sufrir. Yo no hacía sino gemir, y aumentaba mi aflicción no saber una oración para ayudarlo a bien morir. Ese no saber una oración caló muy hondo. Obviamente que estoy haciendo una alegoría, porque estoy suponiendo que Brochero leyó a Martín Fierro, o sea, no importa si lo leyó o no, pero en el espíritu de ese tiempo contemporáneo, Hernández y con Brochero, eso existía, esa realidad de esa ignorancia de Dios, de esa injusticia, de esa persecución. El gaucho era tomado como mano de obra para la línea de fortines, desposeído de una serie de cosas. Bueno, Brochero, tomando el no saber una oración, el no saber rezar, el no saber tal vez más que la señal de la cruz, entonces eso a él siempre lo tuvo como su norte: llevar a Dios a todos, especialmente a su debilidad. Su debilidad eran los más pobres. Los más pobres que él, siendo de una familia que tenía lo mínimo, pero había personas que habitaban en distintos pueblos de la sierra que realmente carecían de lo mínimo, aisladas, no solamente bienes materiales, por así decir, comida, en verdad a esos serranos no les faltaba, no había desnutrición, porque tenían sus cabritas, sus ovejas, o sea, esa economía mínima estaba, pero lo que no había la luz, o sea, no había poner luz en la vida, diciendo, ¿y esto después qué? Ellos podían ver que cuando se moría una vaca, después empezaba todo el proceso posterior, después en 7 días estaban los huesos pelados. ¿Qué será de esta vida, no? Y él, entre ¿qué será de esta vida? Y no saber una oración, él se empieza a acercarse personalmente, rancho por rancho, casa por casa, desde lo que él era un paisano, leído, porque había estudiado en la facultad y sabía muchas cosas, pero nunca perdió su esencia, ese lenguaje llano, directo, a veces duro, porque cuando tenía que dar alguna reprimenda o algún consejo duro o alguna lección dura, no ahorraba epítetos al penitente, ¿no? Una anécdota que lo pinta de pies a la cabeza es que una vez establece una disputa por un potrillo, por la tenencia de un potrillo. 2 personas se adjudicaban que era el potrillo de su yegua. Entonces había 2 yeguas, un potrillo y, como siempre, un componedor. El componedor
se lo presenta y él ya sabía, Brochero, se mete a componedor, y ¿por qué no compone su vida primero? Porque había tenido un hijo con una, ahora no me acuerdo el apellido, con una mujer y él nunca se hizo cargo. Entonces se llamaba Don Prudencio, ese sí me acuerdo. A Don Prudencio, que era el componedor, lo ponen en el medio del potrero, una yegua a la izquierda, otra a la derecha, y en el medio, teniéndolo del cogote suavecito al potrillo. Entonces le dijo a los dos que disputaban el potrillo: suelten las yeguas. Sueltan las yeguas, y la yegua, que no era la madre, quedó comiendo el pastito, y la yegua, que era la madre del pastillo, enfiló para el lado del potrillo. Dijo: ¿has visto, Prudencio? La yegua lo conoció el potrillo, ¿no? ¿Y vos qué esperabas para conocer a tu hijo? No sé, dice, en esas cosas, dice, el hombre siempre queda limpio, dice. Mirá, Prudencio, no puede ser tan animal. La yegua, que es un animal, reconoció su potrillo. Vos, que sos un ser humano, ¿cómo no vas a reconocer a tu hijo? Te vas a casar. Y Prudencio se casó. Pero tuvo que pasar. O sea, Brochero usaba todo lo que era él, un hombre que conocía a los animales, conocía la naturaleza, conocía el campo, conocía a su gente, y lo usaba como parábolas, como Jesús usaba las parábolas de pescadores y de la tierra también. A mi modo de ver, también Jesús era un paisano de Israel, pero era un paisano. Y de esa manera, como tal vez, creo que si lo hubiera visto este auto sacramental, los hubiera contratado para que hagan distintas sesiones de pasajes evangélicos con este grupo, porque era lo que le llegaba a la gente, y cómo él, cuando llega a conocer y hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, él tiene ahí una dada vuelta de corazón muy importante. Le cambia la vida hasta el tuétano. Descubre el diálogo con Jesús. Descubre confrontar su propia vida con la verdad, con la novedad de Jesús. Y eso a él le quedó tan fuerte, tan penetrado, que lo quiso llevar a todo el mundo. Lo quiso llevar a su mundo, que era la sierra, donde estaban esos paisanos. Entonces, imagínense la fe que se tenía, que caía en un rancho. Lo dijeron en la obra hoy, y arrancaba diciendo: aquí vengo a darles música. La música era la prédica evangélica. Y en esa prédica evangélica decía: mirá, fulano, tenés que venir a hacer los ejercicios de San Ignacio, y los llevaba a Córdoba, que tenían 3 días en mula. Los primeros los hizo en pleno invierno, y le decía: los tenés que hacer porque te va a cambiar la vida, vas a vivir mejor, vas a ser más feliz, te va a ir mejor en tus cosas, vas a trabajar mejor la tierra porque el Señor está de tu lado. Él aplicaba, hoy hablaron de la inteligencia, a mí me gusta hablar de inteligencia criolla, porque la vivencia criolla está como así, uno la asocia a algo negativo. La vivencia criolla hacemos la ley del mínimo esfuerzo. No, él tiene una inteligencia criolla, que la considero superior a la vivencia. A veces tiene patas cortas, anda y no más. Él aplicaba lo mejor que le dio el Señor, su inteligencia, en el estuche que él tenía, que era un gaucho. Entonces, esa inteligencia criolla la usaba con su gente, con sus paisanos. Entonces, en el primer viaje que hace a Córdoba, mucho frío, en invierno, 9 días o 8, ya no me acuerdo, duraban los ejercicios. Cuando a la vuelta, se le empiezan a congelar las piernas, de la rodilla para abajo, las extremidades se empiezan a poner moradas. Todos sabemos que la gangrena estaba cerca y estaba mal. Hasta que uno de los paisanos degüella una oveja, le abre el abdomen y le hace poner los pies en la sangre caliente, y con eso revive Brochero.